Sí, muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es una bendición, como siempre, estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Lucy, por favor, dirígenos. Amén. Amado Dios, nuevamente te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder, Señor, de reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Te pido, oh Dios del cielo, que tú nos dé el entendimiento, Señor, que podamos, Dios mío, guardar, atesorar en nuestros corazones, Señor, lo que aprendemos aquí en estos estudios, Señor. Ayúdanos, Señor Dios mío, a poder, Señor, abrir nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder, Señor Dios mío, seguir, Señor Dios mío, escudriñando tus palabras, Señor. Dale la sabiduría, Señor, al exponente, Señor Dios mío, y danos la sabiduría a nosotros, Señor. Te lo pedimos, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Estamos estudiando acerca de gran avivamiento. Hoy vamos a ver algunas claves que el Señor nos da en su palabra para participar, para tener lugar, tener una parte en esa gran visitación que viene. Amén. Tratamos muchos puntos el lunes, relativos a ese gran avivamiento. Y antes de entrar al otro tema, yo quiero compartirle dos escrituras eh, que no tomé en cuenta la vez pasada y que nos habla del gran avivamiento también. Amén. Vamos a Isaías 2, versículos 2 y 3. Cris, si puede leerlo, por favor. Yo Isaías lo 2, tengo, varón, si quiero que lea. puede leerlo. Versículos 2 y 3 me dijo. Sí, Ya yo lo tenía. Dice así: Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. ese es otro resumen del gran avivamiento que viene. El monte de la casa de Jehová es la iglesia. Es la iglesia a la cual Dios va a exaltar en el tiempo del fin. Dios va a exaltar su nombre a través de su iglesia en estos postreros días. Pero aquí dice que a ese monte de la casa de Jehová correrán a él todas las naciones. Será un avivamiento universal. Todas las naciones van a correr en pos del Señor en estos últimos días. Serán días muy, pero muy gloriosos. Amén. El reino de Dios va a ser establecido aquí en la tierra. Amén. Ese es el objetivo de esa gran visitación que viene. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Todas las naciones van a correr en pos de Dios. Amén. En estos últimos días.
en estos últimos días. Amén. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Dios va a utilizar hombres y mujeres para enseñar a esos pueblos sus caminos. Por eso el mismo libro de Isaías, en el capítulo 30, dice, tus ojos verán a tus maestros, esos maestros gloriosos de la palabra de Dios, que Dios está preparando y va a manifestar en ese día que viene. Amén. Cuando Él derrame esa unción, esa gloria y ese poder, como nunca antes, la gloria de Dios será desbordada en el planeta Tierra. Amén. Amén. Otro pasaje glorioso también que nos habla del gran avivamiento está en Isaías 60, versículos 1 al 3. Isaías 60. Vamos a ver quién lo lee. Isaías 60, 1 al 3. Aquí está, varón. Dice así. Dice así, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Escucharon eso que dice al final? Cuando la gloria de Jehová amanezca sobre esos hombres y mujeres, cuando Cristo sea manifestado en esos hombres y mujeres, porque Él es la gloria de Jehová, Cristo. ¿Qué dice el versículo 3? Y andarán las naciones a tu luz, las naciones, todas a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Ese es el gran avivamiento que vio Smith Wigglesworth. Como él dijo, será un avivamiento mundial, no local. Amén. No estará limitado a una comunidad ni a un país, sino que será mundial. Como dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Amén. Vamos a empezar a ver ahora algunas claves para participar en ese gran mover de Dios. En ese gran mover de Dios que viene. Amén. Lo primero es la santificación. Esa es la primera clave. Debemos santificarnos, apartarnos para Dios. Amén. Debemos consagrarnos a nuestro Dios. Entregarle todo nuestro ser a Dios. Como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23, es una santificación por completo que Dios quiere. De todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Una entrega total, absoluta. Amén. Voy a leer dos pasajes que hemos leído mucho en estos estudios. Ya ustedes se lo saben. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. La paz es muy importante. Casi no hablamos de la paz, pero la paz es una clave para participar en la gran visitación. Por eso dice seguir la paz y la santidad, o sea, ambas. Pero estamos enfatizando la santidad, la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie, absolutamente nadie, verá al Señor sin santidad. Amén. Debemos apartarnos para Él. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios.
vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Es su voluntad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como dice primera de Tesalonicenses 4:3, vuestra santificación. Amén. Dios quiere que seamos santos, porque Él quiere visitarnos. Él quiere que participemos de su gloria. Amén. Dios quiere que alcancemos este nivel de consagración que vemos en Hechos. Vamos a Hechos 6, versículo 3. ¿Quién se anima a leerlo? Hechos 6, versículo 3. Dice así, varón. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y el 4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el versículo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en el ministerio de la oración y de la palabra. Eso es estar consagrado a Dios, dedicarse por entero a la palabra de Dios y a la oración. Amén. Esos apóstoles que Dios va a levantar en estos últimos días también estarán dedicados a la palabra de Dios y a la oración. Vamos a leer Hechos 18, versículo 5, por favor, Pris, Zuleika. Dice así. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, los apóstoles estaban dedicados por entero a la palabra de Dios y a la oración. Amén. Eso es vivir una vida apostólica. Eso es seguir el ejemplo del Maestro. Como ya hemos visto, Jesús era consagrado a la oración. Amén. Él era dedicado a la oración. Amén. Pasaba tiempo de calidad en la oración, diariamente. Amén. Vamos a ver otra clave para participar en el avivamiento y es precisamente la oración. La santificación abarca todo. Dedicarnos a la oración, dedicarnos a la alabanza, a todo, la santificación abarca todo. Amén. Una entrega total a todo lo que es del agrado de Dios. Es la santificación. Amén. Pero vamos a ver de manera específica la oración como clave para participar en el avivamiento. Amén. Recuerden que el avivamiento es cuando la presencia de Dios se hace de manera real en nosotros. La presencia manifiesta de Dios en nuestra vida, eso es el avivamiento verdadero. Amén. Amén. Por eso leímos esos pasajes de la santificación donde dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie participará en el avivamiento sin santidad. Amén. Porque el avivamiento es cuando Dios se hace real en nosotros. Amén. Una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la presencia manifiesta de Dios. Amén. Según la omnipresencia de Dios, Dios está hasta en el Hades, en el Seol, según el Salmo 139. Amén. Según la omnipresencia. Amén. Ustedes saben lo que significa omnipresencia. Dios es soberano. Entonces Él en su soberanía
tiene la potestad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Amén. Eso es la omnipresencia, estar en todos los lugares. Pero la presencia manifiesta es muy diferente. Es cuando Dios se hace real, cuando esa presencia de Dios se manifiesta y somos controlados por esa presencia de Dios, como dice Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Cuando somos controlados totalmente, guiados por el Espíritu de Dios, eso es avivamiento, porque la presencia de Dios está de una manera real en nosotros, de una manera palpable. Amén. Él está manifestado en nosotros. Amén. Amén. Vamos a ver Lucas 3:21 y 22, a ver qué nos dice ahí el Señor, qué nos revela. Si pudiera leer uno de ustedes, Pris, Lucas 3:21 y 22, y otra va a leer Hechos 4:24 al 26. Amén. Pueden comenzar. Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto no lo revela Mateo 3, donde habla de que el Espíritu de Dios vino sobre Cristo y escuchó una voz del cielo. No revela esta parte que dice en el 21. Dice, orando el cielo se abrió. O sea, Cristo oró una oración ferviente al Padre. Pongan mute, Lu, por favor. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esa oración? ¿Qué recibió él en respuesta a esa oración? Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, la presencia de Dios, el avivamiento viene como una respuesta a la oración ferviente. Amén. Hay un pasaje en Zacarías 12:10 que dice que Dios va a derramar sobre nosotros el espíritu de gracia y de oración ferviente. Amén, de súplica, como dicen en el inglés. Entonces, eso Dios lo va a derramar antes de la gran visitación. Amén. Él va a enviar el espíritu de gracia y de súplica, de oración ferviente, fervorosa. Amén. Vamos a orar como Cristo oró ahí cuando fue bautizado, de manera previa a ese derramamiento de la gloria de Dios que viene. Amén. ¿Qué dice Hechos 4:24? 24 al 31 es, por favor. Hechos Dice así. 4:20. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Hasta el 31 me dijo, Sí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, como resultado de esa oración unánime, que en la iglesia había unidad, y esa es una de las claves también para participar en el avivamiento, la unidad. Cuando ellos oraron unánimes, dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo significa valentía. Amén. No tenían ni una gota de temor de las autoridades que estaban amenazándolos. Amén. Pero vemos ahí nuevamente que vino una nueva llenura del Espíritu Santo a los apóstoles, a la iglesia, como fruto de una oración fervorosa. Amén. Una oración en el Espíritu. Amén. Entonces, vamos a otro punto ahora. Otra clave es oír la palabra de Dios. Oír la voz de Dios, ya sea directamente o a través de un vaso o como cualquier método de esos que Dios utiliza para hablarnos. Recuerden que la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras Dios habla según Hebreos 1:1 y según Job 33. Ahí dice que Dios habla de muchas maneras, de diversas maneras. Pero vamos a ver lo que dice en Hechos 10. Hechos 10, versículo 44 al 46. Vamos a ver quién lo lee. Hechos 10, 44 al 46. Amén. Aquí lo tengo, varón. 44 al 46. Sí, Dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. amén. Entonces, sobre Cornelio y su casa, a esa casa Dios envió una gran visitación. Él fue el primer gentil que fue visitado por Dios en el libro de Hechos, el primero. Amén. Y la clave ahí fue, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esa palabra discurso es la palabra. Los que oían la palabra ungida que el Señor les estaba hablando a través de Pedro. Amén. Entonces, esa es una clave para ser visitado por Dios. Amén. Para participar de esa impartición gloriosa del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Amén. Entonces, ellos fueron visitados porque ellos escucharon la palabra de Dios. Recuerden que en el hebreo la palabra oír también significa obedecer. Van de la mano. Amén. Eso significa que ellos recibieron la palabra de Dios. Amén. La aceptaron, la obedecieron. Porque los apóstoles predicaban de manera habitual a multitudes. Y muchas veces o siempre había un grupo que aunque oía con los oídos, pero rechazaba el mensaje y sobre ellos no se efectuaba nada. Amén. Pero sobre aquellos que oían el discurso, que lo obedecían y que se adherían a los apóstoles, esos recibían también el don del Espíritu Santo. Amén. Por la imposición de las manos
de los apóstoles y por la predicación. Entonces, una clave que vemos aquí, oír la palabra de Dios, es muy importante, ya que nos hace parte del gran avivamiento. Otro punto, otra clave importante es leer con diligencia las escrituras. Leer con diligencia las escrituras. Vamos a leer unos versículos en Esdras, en el Antiguo Testamento, Esdras 7, versículos 6 al 12. Vamos a ver quién lo lee. Esdras 7, 6 al 12. Vamos a leer esos primeros versículos y luego vamos a leer otros ahí mismo en ese capítulo. Aquí lo tengo, varón. Sí, por favor. Dice así. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Versículo 14 y 21, Pris también. 14 y 21. Sí. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y el 17 dice, No, comprarás pues, 21. el 21. 21. Ok. El 21 dice, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Por favor, ahí mismo los versículos 25, 27 y 28. Ok. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Bendito, 27 y 28. bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Este es uno de los cuadros más preciosos de toda la Biblia, de Esdras. Él tenía una característica. Lo que más sobresale en la vida de Esdras es esto. Dice, él era escriba diligente en la ley de Moisés. Un hombre diligente en la ley de Moisés. Y como hemos visto, su ley habla de su palabra, de su verdad, de sus mandamientos. Él era diligente, escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios había dado a Israel. Y dice que el rey le concedió todo lo que pidió. Pero escuchen por qué. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La mano de Jehová estaba sobre Esdras.
como resultado de esa diligencia, de esa consagración que él tenía, de esa dedicación al estudio de la palabra de Dios que él tenía. Dios estaba con él. Dice, la mano de Jehová su Dios estaba con él, sobre estas. Recuerden que Dios no tiene mano. Dios es un espíritu, o más bien Dios es espíritu, según Juan 4:24. Amén. Cuando dice la mano de Jehová se refiere al espíritu de Jehová. Amén. Al igual que el brazo de Jehová que se menciona mucho en Ezequiel. Ahí está hablando de la presencia de Jehová. La mano de Jehová, su espíritu, su unción estaba sobre Esdras. Amén. Esa expresión, la mano de Jehová, los ojos de Jehová, por ejemplo, en la Biblia, eso se llama antropomorfismo en teología, que es cuando Dios adopta forma humana, manifestaciones humanas. Amén. Pero Dios no tiene ojos, Dios no tiene mano, Dios es espíritu. Amén. Amén. Entonces es glorioso lo que vemos aquí, vez tras vez. Se nos dice que Esdras era diligente en la ley de Dios y se enfatiza que la buena mano de Dios estaba sobre él. Amén, la presencia de Dios. Versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Oigan bien, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para vivirla, para ponerla por obra, en práctica, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, él no solamente se preparó para provecho propio, sino para compartir esos conocimientos al pueblo de Dios, esas enseñanzas, para él instruir al pueblo de Dios luego. Amén. Es muy importante que nosotros propongamos en nuestros corazones lo mismo que Esdras. Amén. Amén. En versículo 11 nuevamente dices al sacerdote Esdras. Escuchen qué lindo esto. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Él era un hombre versado, un erudito en la palabra de Dios. Amén. Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Versículo 12. Y dice también, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Era un hombre que manejaba la palabra de Dios. Era un hombre que se dejaba usar por Dios para enseñar, para instruir. Este sacerdote fue un maestro glorioso de la palabra de Dios. Amén. Pero la clave en la vida de él es que él era una persona entregada por entero al estudio, a inquirir la ley de Dios. Amén. Versículo 21, el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente todo lo que pida, todo lo que pida. Amén. A aquellos que lleguen a ser versados en la ley de Dios, eruditos, por la diligencia en la palabra de Dios, el Rey del cielo les concederá todo lo que pidan y prontamente. Amén. Versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Esa sabiduría venía de ese conocimiento que él había adquirido en la palabra de Dios por su diligencia. Amén. Amén. Como leeremos más adelante, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hablando de las escrituras que él conocía, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, que los pusiera. Amén. Y al que no las conoce, les enseñarás. Amén. Entonces, todos, el mandato de Dios es que todos conozcan la palabra de Dios. Amén. Eso es un cuadro del fin. Ellos son los que van a gobernar. Amén. Aquellos que son instruidos, que conocen la palabra de Dios. Amén. Ellos son los que van a gobernar. Amén. Recuerden que la Biblia dice en Deuteronomio 17 que los reyes debían leer cada día la palabra de Dios. Cada día, dice, para que aprendieran a temer a Jehová. Amén. Entonces, un rey y un sacerdote es alguien en el reino de Dios que es instruido en la palabra de Dios, alguien versado en la palabra de Dios. Amén. Amén. Versículo 28 al final dice, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Amén. Vez tras vez él habla de la mano de Dios sobre él, que es la gracia, su favor, su espíritu, su presencia. Amén. Entonces aquellos que se dediquen a la palabra de Dios también van a experimentar lo mismo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 16, por favor. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Vamos a ver. 14 al 17 dice así. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. Entonces, Timoteo sabía desde la niñez, desde su infancia, él sabía las sagradas escrituras. ¿Ustedes saben por qué? Y eso está en segunda de Timoteo 1 también. Vamos a leer segunda de Timoteo 1, Pris, ahí mismo, versículos 5 y 6. Vamos a ver la razón por la cual Timoteo conocía las sagradas escrituras desde niño. Vamos a ver. Ok, Segunda de Timoteo 1, 5 y 6. ok. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la No, eficacia de ella. capítulo 1, versículos 5 y 6. Oh, perdón, sí, que no se había cargado. Ok. Dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué precioso, ¿eh? La razón por la cual Timoteo conocía desde niño las sagradas escrituras es porque él viene de madre, de abuela piadosas. Fueron ellas las que instruyeron a Timoteo desde niño. Ellas enseñaron a Timoteo la palabra de Dios desde niño. Amén. Entonces, por eso, ¿y cuál es el resultado en la vida de Timoteo? De eso. Timoteo fue el sucesor de Pablo. A través de él fue que Dios continuó la obra que había iniciado en el apóstol Pablo. Amén. Es la importancia de que los padres instruyan a sus niños. Por eso
lo hemos enfatizado tanto. Es una responsabilidad principalmente de las madres instruir a sus niños, como dice la Biblia en Proverbios 22. Instruye al niño, desde su infancia, instrúyelo en los caminos del Señor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Amén. No se apartará. Por eso ustedes escuchan a muchos eh, hombres ya jóvenes, piadosos, que siempre mencionan lo que sus padres les enseñaban. Amén. Eso nunca se olvida. Amén. Entonces es una responsabilidad de los padres hacer esa obra en sus niños. Amén. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Escuchen, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Pero el conocimiento de las escrituras nos empujan hacia allá. Amén. Nos encaminan, nos, nos llevan, nos ayudan y nos pueden hacer sabios, como dice ahí, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuchen esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, toda, toda. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, amén, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a la perfección, seamos personas preparadas para toda buena obra. Y ahí el énfasis es las escrituras, el estudio serio, el estudio exhaustivo y profundo de las escrituras. Amén. En Primera de Timoteo 4, está cerca, Primera de Timoteo 4:13, ahí el Señor nos da una instrucción muy importante acerca de este tema. Primera de Timoteo 4:13, por favor. Aquí la tengo, varón. Dice así, retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y amor. Primera de Timoteo 4:13. Perdón, varón, que le estoy dando y no, ok, 4:3 dice así. Prohibirán casarse y No, mandarán, no, 4:13, oh, ya, 4:3, 13. ok. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa es una instrucción del Señor a nosotros. Eso en su momento se ve como una instrucción dada por el apóstol Pablo a Timoteo, pero eso es palabra de Dios a través de Pablo. Eso es una instrucción del Señor para nosotros. Él dice, entre tanto que voy, o sea, antes de mi venida, de mi manifestación gloriosa, yo quiero que tú hagas tres cosas. A cada uno de nosotros, Dios nos demanda esas tres cosas, entre tanto que Él viene. Ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios, las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Amén. Entonces debemos estar ocupados en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Debemos apartar tiempo cada día para leer, para escudriñar la palabra de Dios. Amén. Esta palabra, ocúpate, esa palabra tiene varios significados en el griego. Y uno de ellos es prestar atención. Debemos prestar especial atención a las escrituras, a la lectura de la palabra de Dios. Amén.
Y otro significado es aplicarse uno mismo a la lectura. Amén. Ocúpate es aplicarnos a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Esos son los consejos que el Señor nos da. Amén. Vamos a ver otro punto para terminar en esta noche. Otro punto y es la unidad. La unidad. Vamos a Hechos 1, versículo 14. Yo voy a leer Hechos 1, 14. Pris, tú vas a leer Hechos 2, del 1 al 4. Y otra va a leer, no sé si Zule está por ahí, es Salmo 133, 1 al 3. Amén. Salmo 133, 1 al 3. En Hechos 1, 14 dice, todos estos perseveraban unánimes. Unánimes. ¿Qué significa la palabra unánimes? Esto significa, unánimes es como tener una misma alma. Amén. Con una misma alma. Eso es lo que significa. Se habla de una unidad. Ellos perseveraban unánimes, unidos, en un solo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, una misma meta. Ellos lo que esperaban, dice, perseveraban ¿en qué? Esperando la visitación de Dios. Ellos perseveraban unánimes en oración, esperando lo que el Señor Jesús les había prometido. En Hechos 1, 4, Cristo dijo que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Recuerdan? Y Cristo también les dijo a ellos en Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo el Señor. Ellos estaban esperando eso. Amén. Y por eso era que ellos estaban orando ahí unánimes. Dice, todos estos perseveraban. Esta palabra es muy importante, perseverar. Perseverar también significa persistir. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres, ahí hay dos cosas, unidad y oración. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Había unidad en la iglesia previo a la gran visitación que vamos a ver en Hechos 2 ahora. Amén. Había unidad y había oración, que son la antesala de todo avivamiento, como ese avivamiento que hubo en las Hébridas en 1947, 48. Todo comenzó cuando el Señor puso en el corazón de dos ancianitas ya de 80 y pico de años cada uno. Ellas eran hermanas y de ellas dos, una era ciega. Pero el Señor puso en el corazón de ellas que convocaran a la iglesia, al pastor, a orar, a apartar diariamente un tiempo para la oración. Ellas tenían días a la semana que comenzaban a orar a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche y terminaban a las 4 y a las 5 de la mañana. Y así duraron ellas un tiempo, el pastor también, porque ellas vieron la decadencia de la iglesia, que casi nadie estaba yendo a la iglesia. Principalmente los jóvenes no asistían. Entonces, el Señor puso eso en el corazón de ellas y ellas obedecieron. Se pusieron a orar unánimes y con fervor, con perseverancia. Y ahí llegó a las Islas Hébridas ese avivamiento que nosotros conocemos. Amén.
ese avivamiento glorioso. Entonces, es muy importante la unidad. ¿Qué dice Hechos 2 del 1 al 4, please? Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la visitación llegó ahí. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y los llenó de su gloria, de su poder. Pero la antesala fue que ellos estaban unánimes juntos, orando. Amén. Entonces la unidad es determinante, combinada con oración, para participar en un avivamiento. Amén. Con énfasis en el avivamiento del fin, que es el que nosotros esperamos. Amén. ¿Qué dice el Salmo 133, 1 al 3? Dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde hay unidad entre los hermanos. Cuando todos habitamos juntos en armonía, como dice el versículo 1. Dice que esa unidad, el habitar los hermanos así, juntos en armonía, dice que eso es como el buen óleo. El óleo es el aceite de la unción, el Espíritu Santo. Amén. La unidad es como la unción sobre nuestra cabeza, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y escuchen, y baja hasta el borde de su vestidura. O sea, somos ungidos completamente. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es ungido cuando habitamos juntos en armonía. Amén. Y en oración. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. La vida de Cristo. Él es la vida eterna. Amén. Entonces la clave es habitar juntos en armonía. Creo que la escritura es clara en todo lo que hemos visto, ¿verdad? Vamos finalmente a Zacarías 3. Zacarías 3, versículos 1 y 2. Y aquí vamos a ver, esta escritura revela la importancia de que estemos juntos en armonía. Amén. Vamos a ver, Zacarías 3, 1 y 2. ¿Quién lo lee? Dice así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén. ¿Con qué es comparado Josué, el sumo sacerdote ahí? Un tizón arrebatado del incendio. Ustedes sabían que un tizón solo se apaga. No sé si ustedes llegaron a bregar con fogones, pero un tizón solo no surte ningún efecto, se apaga. Pero ¿qué ocurre cuando muchos tizones se juntan? Un solo tizón se apaga, pero cuando muchos tizones se juntan, ¿qué sucede? Se hace un gran fuego. Amén. Entonces de ahí la importancia de la unidad. Nosotros somos tizones arrebatados del incendio si estamos solos. Ahora, cuando estamos unidos,
ahí es un fuego, un gran avivamiento. El avivamiento es representado muchas veces en la Biblia como un fuego. Amén. Por eso Cristo dice, y Juan también lo dijo, que Cristo nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Es un fuego el avivamiento, amén, esa presencia viva de Dios. Entonces la clave es la unidad para que ese tizón se convierta en un fuego. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a despedirnos en oración. Creo que Pris tiene la oración de despedir. Sí, varón. Amado Padre Celestial, gracias nuevamente por permitirnos estar aquí escuchando de tu palabra. Gracias, Señor, por todo cuanto haces por cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que las enseñanzas que vemos hoy puedan avivar en nosotros el espíritu y puedan hacer, Señor, según tu voluntad, para que así, Señor, podamos acercarnos cada día más y más a ti y poder evangelizar, Señor, a otros y que se pueda sentir, Señor, el fuego en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros y gracias, Señor, por todo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, que bendiga nuestros hogares, nuestros familiares, que bendigas a los hermanos que por X o Y razón no están, pero que sí quieren, Señor, tener una relación contigo. Señor, ilumina nuestros pasos, Señor, y guíanos hacia ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga y les guarde y tengan una feliz noche. Nos vemos el lunes nuevamente en nuestra clase. Amén. Dios les Amén. guarde. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas Buenas noches. noches. Bendiciones. Noches.